Bigarren puntua, 2006ko ekitaldiriko zerga proposamena. El segundo punto, propuesta de tributos para el ejercicio 2017. Asier. Me he adelantado. Bueno, como vimos la semana pasada en la comisión, la propuesta del equipo de gobierno en relación a los tributos para el año 2017 es la siguiente. Con carácter general, congelar todas las tasas, excepto las dos que voy a decir a continuación. En relación a las plusvalías, hay que adecuar el tipo impositivo que se calcula como consecuencia de la actualización que hicimos en julio de los valores catastrales, que se habían incrementado. Entonces, pues, para mantener la presión fiscal, exige una readaptación de la tasa del tipo impositivo que se aplica al valor catastral. Entonces, quedando fijada en el 8,7%. En cuanto al IAE, proponemos un incremento del 3% para aquellas personas que estén sujetas al pago del IAE, con lo que la presión fiscal quedaría en el 2,11%. Vale. Y también en cuanto a los vehículos híbridos, actualmente se contempla una bonificación del 25% durante 5 años desde la matriculación del vehículo. Y proponemos que sea desde la matriculación o desde la transformación del vehículo en híbrido. Y por último, en cuanto a las ordenanzas fiscales de instalaciones deportivas, ya lo comentamos también en la comisión de la semana pasada, para adecuarnos a la Quirol Txartela, proponemos un precio anual de 120 euros con el fin de mantener una oferta deportiva equivalente con los otros municipios con los que tenemos el convenio de la Quirol Txartela. Vamos. Con respecto, sí que me gustaría, en este punto, y porque quedase un poquito más claro el aspecto de la Quirol Txartela, que matizase un segundito antes de tomar la palabra de Israel, matizase la concejala que ha llevado el tema de la Quirol Txartela, lo que cubre ese aspecto anual. Porque quede claro que nosotros hablamos de Quirol Txartela, pero los vecinos y vecinas igual no han oído hablar, y entonces se pondrá en marcha ahí para que conozcan un poquito. Bueno, la Quirol Txartela es una tarjeta que se va a hacer para que las vecinas y vecinos de Ortuella puedan hacer uso de las instalaciones deportivas, tanto de Trápaga, Porto, Santurtzi, Abanto y Ciervana, en los servicios que se pongan a la disposición de la Quirol Txartela. Para ello por eso viene lo de la tasa, para ello era necesario tener un abono anual, y con ese abono anual que tengamos nosotros nos abonamos en nuestro municipio, y con ese abono anual lo que podemos hacer es entrar en las instalaciones tanto de los vecinos colindantes, los adheridos a la Quirol Txartela. En este caso el abono nuestro, con él se podría tener acceso a los servicios de piscinas, pista de atletismo de la comarca adherida a la Quirol Txartela. En los meses de julio y agosto, acceso a la piscina de verano de Ortuella. Entre septiembre y diciembre, acceso a la piscina de Trápaga en el caso de que no se le diera continuidad al proyecto piloto de la Quirol Txartela, que tiene un proyecto piloto que va de enero hasta junio. Y luego un bono de 10 usos año de gimnasio con actividades más pista de atletismo y un 30% de descuento en las pistas de pádel. Eso es lo que llevaría lo que es en sí el abono nuestro anual, más luego la entrada a las instalaciones dentro de los servicios que se pongan a disposición de la Quirol Txartela. Es que es como Ainhoa y Israel. Bueno, en relación a las tasas municipales, pues prácticamente la misma reflexión que la anterior, porque prácticamente pues, la similitud es casi total. Por un lado, llamar la atención, o al menos invitar a la reflexión de que al final las tasas que estamos ahí aplicando no tienen en cuenta la renta de vecinos y vecinas. Entonces, de cara al futuro, sería conveniente, eso cuesta trabajo y tiempo, pero sí sería conveniente hacer una reflexión en ese sentido, de que las tasas sean en función de las rentas de cada vecino y cada vecina. Eso en cuanto a los gravámenes. En cuanto a los ingresos, nosotros nos alegramos de que haya subido el tema del IAE, que es algo que ya pedimos el año pasado. No ha subido tanto como nosotros nos gustaría, pero entendemos que es el camino que tenemos que llegar, porque al final
la cuestión del ayuntamiento no es solo recortar, sino también incrementar los ingresos. Entonces, gravar a las empresas que facturan más de 2 millones de euros al año, entendemos que no es ningún perjuicio para otras empresas. Entonces, entendemos que de cara al futuro se puede llegar hasta el máximo, que es el 2,2. Estamos en el 2,11. Bueno, entendemos que poco a poco podemos llegar a lo que nosotros entendemos que es el ideal, que es que las empresas que facturan tanto dinero contribuyan al municipio en la mayor medida posible, ¿vale? Entonces, en ese campo, esa reflexión. Ya comentamos el año pasado y también comentamos el otro día en la comisión, 2 campos en los que se podía, digamos, actuar en cuanto a al incremento de ingresos para el ayuntamiento. Uno es gravar a las compañías de telefonía y otro es gravar a las entidades bancarias. Entendemos que son 2 estamentos que son responsables, digamos, de la situación actual en muchas familias y en la situación, digamos, de crisis en la que vivimos. Entonces, por lo tanto, gravar a esas 2 entidades no solo es una cuestión de mayor ingreso, sino también una cuestión de justicia. Entonces, de cara al año que viene, trabajaremos poco a poco, tenemos tiempo, un año entero, con el tema del impuesto a las compañías telefónicas por el uso de telefonía móvil o el uso del espacio del municipio para la telefonía móvil, y el segundo, el gravar a las entidades bancarias, en el caso de Ortuella solo hay un caso, por el hecho de tener cajeros en el suelo, digamos, público. Y por último, vale, el tema del IAE, vale. Y por último, una reflexión que nos quedamos el otro día en la comisión cuando hablamos, que es, claro, no sabes muy bien a qué es debido, ni si es porque en un impuesto se grava demasiado o porque en otro se grava demasiado poco. Es decir, el otro día en la comisión se comentó por parte de los técnicos que somos de los pocos municipios, digamos, de la zona, incluso digamos, a nivel de Rialde, en el que se pagan más impuestos por el tema de los vehículos que por el tema del IBI. Entonces no sabemos si esto es porque tenemos un impuesto muy alto de vehículos, o porque estamos desactualizados totalmente en el otro lado, o porque los demás municipios lo hacen mal, que también puede ser. Pero bueno, es un tema que ponemos encima de la mesa de cara al año que viene para hacer esa reflexión. Es decir, en el sentido del motivo de por qué en Ortuella pasa eso. Y eso es un poco todo. Es que ricasco, Israel, en referencia a lo del padrón de impuesto de vehículos de tracción mecánica y con respecto al de bienes inmuebles, pues no sé si quiere por algún puntualizar algo la interventora sobre su intervención que llamó un poco. Ayer en la presentación de Ortuella Gurutzeta habló sobre la poca presión fiscal que había en Ortuella, ¿vale? Entonces, respecto a eso, pues tendremos que reflexionar todos y todas. ¿Quieres matizar algo, alguna cuestión? No, vale. Asier. Bueno, pues nosotros traemos unas enmiendas que hemos presentado entre H. Bildu y Borovil a este punto. Entre otras, hemos presentado casi 17 propuestas que hemos presentado en la intervención, de las cuales la interventora ha dejado que sobrevivan unas pocas, no por otra cuestión, sino porque había defectos de forma en la redacción y algunos tipos que estaban anticuados y que teníamos que retomar. Retomaremos en este año para seguir con la filosofía, que es un poco establecer unos parámetros diferentes a los que se establecen hoy por hoy y que la normativa permite que se puedan establecer. De todas formas, si traemos por lo menos a lectura para que quede reflejado en el acta, 3 de ellas o 4 de ellas, creo recordar, que no son a votación, pero que sí reflejan un poco el espíritu de lo que estábamos proponiendo, y luego otras 3 que sí son enmiendas que llevarían a votación. No sé si antes o después, o si la recoge el equipo de gobierno directamente, o cuál sería exactamente el trámite a llevar. Entonces paso a hacer la lectura de las 3 de las que no se van a llevar a votación, que es un poco el argumentario, vamos a decir, y que queden reflejadas en el acta del Pleno, y que cogemos el compromiso de que estas y las otras que modificaremos posteriormente las trataremos durante este año en la comisión o en el grupo de trabajo de tasas, que no es el más numeroso ni muchísimo menos. Y no quitando y no restando importancia a que por desconocimiento no hemos podido actuar en consecuencia, que era intentar incluir todas estas enmiendas sobre todo en lo que respectaba al IBI. Perdón. La primera enmienda
hace referencia al proyecto de ordenanzas fiscales y precios públicos para 2017, y la ordenanza que se enmienda es el IBI, enmienda de supresión al artículo 5, apartados 5, D y E, que hace referencia a la excepción de la Iglesia Católica como el resto de confesiones y que entendemos que deben equipararse a la ciudadanía y pagar el IBI. Sabemos que hay un acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español, el cual no compartimos y por lo tanto seguimos trayendo a aprobación. Aprobación no, en este caso para comentar y aprobación para las siguientes tasas. La segunda que traemos también es la ordenación que se enmienda es el IBI y hace referencia al mismo tema, que es la enmienda de supresión al artículo 10º en su totalidad de la normativa de Ortuella, que lee en su disposición adicional a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5D que hemos comentado antes y en tanto permanezca en vigor el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero del 79, gozarán de excepción los siguientes bienes: a. los templos y capillas, asimismo sus dependencias o edificios añejos destinados a la actividad pastoral, la residencia de los obispos, los canónigos y sacerdotes con cura de almas, los locales destinados a oficinas, la cura diocesana y oficinas parroquiales, los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas. Y los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada. Ya hace referencia a iglesias y templos, y este hace referencia a todas las propiedades que sean de la Santa Sede en este caso. Y entendemos que tanto la Iglesia Católica como el resto de confesiones deben pagar esas tasas, al igual que el resto de los mortales. La enmienda 3 hace referencia también al IBI y es la supresión del artículo 4.2 apartado K, y es considerar que los centros docentes privados no deben estar exentos por el mero hecho de gozar de una concertación pública, que es la justificación que da la normativa que tenemos en Ortuella para que los centros privados docentes no paguen el IBI. La siguiente es, que tampoco hay votación, es la inclusión de bonificaciones de carácter subjetivo, que hace un poco referencia a lo que estaba comentando Iragas hace poco, que son las bonificaciones subjetivas, y pasamos a leer, son los sujetos pasivos de este impuesto titulares de un derecho sobre la totalidad o parte de la vivienda que constituyan la residencia habitual de los mismos, gozarán de bonificación en la cuota del impuesto en los términos señalados en los números siguientes, de acuerdo con lo que ellos establece. Segundo, la bonificación se aplicará sobre la cuota íntegra del impuesto, de acuerdo con los ingresos de las unidades familiares de los diferentes titulares, y es donde hay que remarcar, y es donde luego se hace una pequeña tabla para establecer los parámetros, de un derecho sobre la totalidad o parte del bien que residan en él, y según la tabla contenida en el punto 4 de este apartado. Tercero, las bonificaciones solo se aplicarán a las unidades familiares que no dispongan de ningún otro inmueble con uso de vivienda en término municipal y que además constituya su residencia habitual en los términos definidos por la legislación fiscal. La cuantía de la bonificación será la señalada en el cuadro siguiente. Renta de 0 a 3.300 euros, una bonificación del 99%, de 3.300 a 6.600 de un 90%, y es de un 99% porque una bonificación no puede ser del 100%. Por la ley entendemos que debe ser hasta el 99%. De 6.000 a 9.900 un 70%, de 9.900 a 13.200 un 50%, de 13.200 a 16.500 un 40%, de 16.500 a 19.800 un 30%, de 19.800 a 21.000 un 20% y de 21.000 a 30.000 un 10% de bonificación. Los tramos de renta y porcentaje a que se refiere esta tabla se aplicarán integrando las rentas de todos los miembros de las unidades familiares de los diferentes titulares de un derecho sobre la totalidad o parte de la vivienda que resida en ella. El último tramo de bonificación se aplicará a unidades convivenciales de más de un miembro. A tal efecto se entenderá por unidad familiar la definida en la norma foral 13/2013 del 5 de diciembre, y para determinar la renta de la unidad familiar se tendrán en cuenta los datos resultantes del IRPF y en el supuesto de que no se tenga obligación de presentar autoliquidación, cualquier documentación acreditativa de la misma. Y existe, a nuestro entender, y recogiendo el compromiso por parte del equipo de gobierno, el compromiso de establecer una ordenanza que regule la concesión de ayudas para el abono de determinados impuestos y tasas, entre los que se encontraba el IBI, que era una de las pegas que de esta intervención nos ponían que esto que estamos leyendo ahora no se podía llevar a aprobación porque tiene que existir una normativa concreta. Estas ayudas estarían destinadas a las personas con dificultades económicas, que es el objeto de esta moción, y mientras no se establezca la ordenanza será necesario incluir una tabla de bonificaciones encaminada a conseguir una fiscalidad más justa,
porque el año pasado por estas fechas hicimos esta misma propuesta que lleva encima de la mesa más de un año, que nos hemos reunido 2 veces para tratarla, que no es nada complicado, es una tabla en la que hay que ponerse de acuerdo solamente en los parámetros, en el objeto, estamos todos de acuerdo, Amaya, si me equivoco, o sea, si me equivoco me corriges, en el objeto estamos todos de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo es en las tablas y en los parámetros, que es el único que hay que ponerse de acuerdo entre el grupo de trabajo que acude a Bienestar Social, que se tramitó a través de Bienestar Social, la propuesta de H. Bildu. Por lo tanto, entendemos que es hora ya. Sabemos que hay un compromiso por parte de la concejala para tratarlo, para ver si se puede tratar el 10 del mes de noviembre, del mes que viene, y a ver si, pues, por lo menos, si no es para el 1 de noviembre, para el de diciembre, tenerlo aprobado. Aunque sabemos que también se aprobó o se incrementó la partida presupuestaria para hacer frente a ciertas necesidades, entendemos que esto también es muy necesario. La última ordenanza, creo que es la última, que es efectivamente que no va a votación, hace también al recargo potestativo a bienes inmuebles de uso residencial por no constituir residencia, que es un poco lo que se está trabajando en el grupo de trabajo de vivienda, y un grupo de trabajo que está desarrollando un poco por encima. Una especie de normativa en la que, por una parte, se beneficia a aquellas personas que saquen las viviendas a alquiler, es decir, mover el parque de viviendas vacías de Ortuella, pero también hay una parte que es el recargo potestativo que se le puede hacer y que la norma foral permite a las residencias vacías o a las casas vacías o a los inmuebles de uso residencial por no constituir residencia. Y que dice que se propone la adición del siguiente artículo, que es los bienes inmuebles de uso residencial que no constituyan la residencia del sujeto pasivo o de terceras personas por arrendamiento o cesión de su uso quedarán sujetas a un recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto. Eso ya aparecía en la normativa, pero lo que venimos a incluir es: asimismo se considera como prueba de residencia habitual el consumo de electricidad con un mínimo de 1.000 kilovatios por vivienda en el año inmediatamente anterior a la fecha de vengo del impuesto. La prueba se acreditará mediante la presentación de facturas eléctricas correspondientes al año anterior y una declaración en la que consten los datos identificativos de su o sus ocupantes. Y la norma foral del 18 de mayo de 2016 establece que este recargo puede ser hasta de un 50%. H. Bildu en su día propuso hasta unos porcentajes mucho más altos, pero la Diputación solamente aprueba hasta un 50%. Y se trata de ajustar el recargo al máximo establecido por la norma foral. Y tener una justificación no solamente de los 2 últimos años, como se estaba comentando, sino cambiar ese parámetro y establecer que en esa vivienda se pueda comprobar de alguna manera, aunque siempre es difícil, se pueda comprobar de alguna manera que efectivamente es residencia habitual. Y esas serían las que no presentaríamos a votación, pero sí presentamos a votación la enmienda que presentan los grupos H. Bildu, Ortuella y Borovil al proyecto de ordenanzas fiscales y precios públicos para 2017, y la ordenanza que se enmienda es la ordenanza de prestación del servicio de inspecciones por actividades e instalaciones y apertura de establecimientos en el apartado de actividades sometidas a comunicación previa. Es una enmienda de la modificación del artículo 4. Lo que intenta esta enmienda es favorecer a los comerciantes y a las pequeñas empresas la apertura o el abaratamiento de la apertura de los comercios. Donde dice entre 0 y 79 metros cuadrados, que es lo que se cobra a los vecinos, a los comerciantes o a aquellas personas que quieren desarrollar una nueva actividad, entre 0 y 79 metros cuadrados, pasaríamos de cobrar 4,18 euros metro cuadrado a cobrar 3,79 euros el metro cuadrado, entre 80 y 299 metros cuadrados de 3,77 a 3,41 y entre 300 y 1.500 metros cuadrados de 2,50 a 2,20. No es una gran partida que afecte a los presupuestos, en teoría no es una gran partida, y en la práctica, si hacemos la etiqueta práctica, en la mayoría de los casos de locales de hasta 80 metros cuadrados estamos hablando de una reducción de 30 euros. Tampoco es demasiado, pero sí es una pequeña ayuda, de todas las pequeñas ayudas que se establezcan a la apertura de comercios y la rehabilitación de los barrios, fortaleciendo el pequeño comercio local y favoreciendo su apertura, pues bienvenidas sean y así sea. Y entre 300 y 1.500 metros cuadrados, por dar 2 parámetros, serían unos 100 euros en el máximo de los casos. La segunda enmienda que se presenta es la ordenanza que se enmienda, es la ordenanza reguladora de precios públicos por prestación de servicios del 2017, y hablamos de las colonias urbanas, y lo que hacemos en este caso es establecer esos parámetros
de modificar los criterios económicos adaptándolos al salario mínimo interprofesional, así como ajustar el precio público a la capacidad económica de las familias de las personas usuarias. Hasta ahora sabemos que hay un precio fijo y hay un descuento a partir del tercer hijo de un 50%, y lo que hacemos en este caso es establecer una serie de parámetros entre los cuales establecemos los precios públicos relativos a las colonias urbanas siguiendo los criterios del RGI y el SMI. Y sería, en Ortuella ofertamos una semana, 15 días y un mes, así está en la normativa, y hacemos referencia a los tres parámetros. Y establecemos que de 0 a 655 euros, 655,10, y familias preceptoras de RGI y o menores participantes en el programa EISE, por una semana paguen 0,2 euros, y hemos aclarado un poco el tema con la interventora esta mañana, de que establecer estos precios parece irrisorio, pagar 20 céntimos o pagar 50 céntimos por una quincena o por un mes 1 euro, pero conlleva el compromiso y que entre otras cosas, porque entendemos que los precios públicos tienen que venir fijados, y el precio público no puede ser 0 euros, sino que tiene que haber algo de pago, y también corresponde al compromiso. Es cierto que genera más trabajo generar el resguardo, etcétera, etcétera, a la administración, que el cobro que se va a hacer, pero entendemos también que el cobro es necesario por establecerse un precio y un compromiso. De 655 a 803, una semana serían 0,32, una quincena 70 y un mes 1,5, de 803 a 888, 0,50, 1 y 2, de 888 a 956, 1,2, 2 y 4, de 956 a 1050, 3, 6 y 12, de 1050 a 1154, 5, 10 y 20, de 1154 a 1500, 8, 16 y 32, y más de 1500, 13,53, que es el máximo que se cobra hoy por hoy, o que establece la normativa hoy por hoy, la quincena 27,06 y el mes 40,6. Es decir, hemos dejado el mismo precio, y si leemos la tabla al revés, se iría decreciendo el precio hasta el 0,2, 0,5 y 1 euro de unos valores proporcionales. Esa sería una, y la siguiente, que también tiene que ver con el mismo tema, que es esta que me he quedado, sería una enmienda más, que también es la ordenanza reguladora de precios públicos por prestación de servicios 2017, que sería también para las colonias urbanas, e incluir en los precios públicos el epígrafe E, que es el servicio de comedor en colonias urbanas, con la siguiente tabla, algo que ya se comentó el año pasado. Hoy por hoy no existe, y hoy por hoy no se ha nunca dado ese servicio, pero sí es verdad que se comentó el año pasado que había dificultades, y no es el único pueblo, ni muchísimo menos, en la alimentación de los chavales en verano, una vez que termina el colegio, y a través del Ministerio Social y de los programas de ISE, etcétera, etcétera, somos todos conocedores de la situación. Entonces, lo que se establece es un servicio de comedor en colonias urbanas con la siguiente tabla, estableciendo que, adaptándolos al salario mínimo interprofesional, así como ajustar el precio público a la capacidad económica de las familias, esto es muy importante, de las personas usuarias, y vamos a hacerlo, más de 1.500 euros serían 4 euros, que sería lo máximo que se cobraría por el servicio de comedor, de 1.154 a 1.500, 3 euros, de 1.050 a 1.154, 2,81, de 956 a 1.050, 2 euros, de 888 a 956, 1,23, de 803 a 888, 0,85, de 655 a 803, 0,43, y las familias preceptoras de RGI y menores participantes en el programa ISE sería de 0 euros. Y esas son las modificaciones que planteamos, estas tres últimas que hemos leído. Las anteriores era un poco el argumentario y que quedan reflejadas. Lo que no sé es cómo se va a establecer, si se establece votación por enmienda o se aceptan por parte del equipo de gobierno y se incluyen a la propuesta del equipo de gobierno. Bueno, ahora es la hora que habéis solicitado para receso, que ha intervenido el grupo de Borovil, y votaremos enmienda por enmienda. Es decir, cada una tiene su reflexión. Votaremos cada una de ellas. Respecto a la propuesta de Quirol Chartela, se da por incluida dentro del paquete que ha comentado el responsable de Hacienda, y bueno, pues se votará una por una. Intervendrá Borovil cuando reanudemos, o queréis intervenir ahora, pero digo por el tema del receso. Vale. Perfecto. La palabra, que había quedado pendiente, con la intervención de Asier Roita como de Cheville.
A ver, entiendo que el concejal de Hacienda nos va, a lo mejor me adelanto, nos va a comentar que estas aportaciones que hemos hecho hoy las podríamos haber hecho en el grupo de trabajo que se planteó o que se propuso para el mes de septiembre. Entonces, bueno, nosotros tenemos una visión diferente de lo que es un grupo de trabajo y esta situación, lo que ha pasado con el tema de las tasas, es muy similar a lo que pasó con los presupuestos el año pasado, es decir, el año tiene 12 meses y temas de tanta trascendencia los queremos tratar a un mes antes de la comisión, dando por hecho que realmente en una reunión vamos a ser capaces de llegar a consensuar algo. Yo entiendo que es una forma diferente de proceder, es decir, si elaboráis un documento y nos juntamos a un mes antes de aprobarlo, realmente lo que veo es que tenéis intención de, pues bueno, habrá una serie de ideas, coger las que interesen, las que no interesen, ahí se quedan, que es un poco la visión o la realidad que vivimos con el tema de los presupuestos en aquellas formaciones que decidieron hacer aportaciones al presupuesto. Entonces, nosotros creemos que el tema de las tasas es un tema que podemos tratar muy ampliamente. Seguramente en muchos de esos aspectos podremos llegar a consensuar muchas cuestiones, igual que el tema de los coches híbridos que salió aquí y lo comentamos, lo visteis interesante y sale para adelante, y yo creo que habrá muchas más cosas que podremos consensuar, pero hay que trabajar las tasas en profundidad y con un grupo de trabajo que realmente tenga un contenido, no una reunión justo un mes antes del pleno bajo esos parámetros. Aprovechando un poco eso que se ha planteado el tema de la tasa y que comentamos en la comisión, esa modificación por el tema del coche híbrido vino de cara a un vecino que había solicitado tras hacer la conversión, y en principio la ordenanza solo permitía que en matriculación, no para cuando se había hecho la modificación. Comentamos en la comisión que, pues eso, que a ese vecino se le informara. Era para saber si se le había informado de que había ese cambio de ordenanza para que pues solicitara para el año que viene. No se le ha informado porque, lógicamente, todavía no se ha aprobado. Una vez se apruebe el decreto 778, que hizo la intervención, ahí todo recuerdo, se quedó que se notificará, quiero decir, durante la semana que viene, se le envía una carta diciendo que, bueno, durante los próximos 4 años se podrá acoger a esa bonificación y bueno, pues, más. Así es, perdona, he contestado el decreto, digo, porque comenté yo y lo apunté. Bueno, la verdad es que sí que iba a decir efectivamente que estas aportaciones se podrían haber hecho en el grupo de trabajo, aunque no os guste. Comentar que no vinisteis ninguno de los concejales al grupo de trabajo. Agradeceros haberme avisado de que no ibais a venir, solo por deferencia hacia mí y por un poco de respeto, que creo que no vais a venir, pues podéis... Yo creo que tenéis un compromiso, haya cada uno lo que quiera hacer con su compromiso, es libre de decidir, pero por tener un poco de deferencia sí que me podíais haber contestado al mail o un WhatsApp o una llamada, oye, mira, que no vamos a acudir porque no estamos de acuerdo o por lo que decidáis. Bueno, dicho esto, bueno, cuando se presentan las enmiendas un poco a la carrera, esta mañana, casi al final de la mañana, me parece que ha sido cuando se han presentado, bueno, pues pueden pasar esas cosas, ¿no? Que legalmente, porque hay que estudiarlas, pues si legalmente tienen validez, si son viables, qué impacto pueden tener, y eso requiere un tiempo de estudio, efectivamente, y puede pasar pues lo que ha pasado, ¿no? Que no sé cuál era el objetivo de presentarlas al mediodía, pues era un objetivo de que se tengan en cuenta, de que se estudien, de que se analicen, de que se discutan y de que se aprueben. Creo que la manera de presentarlas no es rápido, con mañanidad o con nocturnidad, o ha sido por la mañana, pues con mañanidad. Creo que no es la forma. Bueno, en cuanto con las tasas del IBI, pues es lo que ha pasado, ¿no? Que al final, pues por las prisas, pues no, o por presentarlas a última hora, pues no he podido tener cabida para que las podamos discutir. Bueno, en cuanto a las tasas de las colonias que proponéis, efectivamente, creo que requieren de una reflexión, de un análisis por los servicios sociales. Actualmente ya está aprobado que aquellas personas que necesiten y que tengan que ir a estas actividades, pues tienen una exención total de las que necesitan verdaderamente tienen una exención total de las tasas. Entonces, bueno, nosotros recogemos el guante, vamos a analizarlas, aún así vamos a analizarlas, creo que merece la pena analizarlas y las estudiaremos.
Bueno, en cuanto a las tasas que proponéis para la licencia de actividad, pues esas, por ejemplo, es de un análisis un poco más fácil porque era muy sencilla. Entonces, creemos que es una buena propuesta pues, para intentar facilitar y dinamizar un poco el comercio en Ortuella y somos favorables. Ayer la vamos a contemplar. Ya hemos hablado, el año pasado hablamos también de las tasas de telefonía, de las tasas de los cajeros, ya viene del año pasado, que sí que lo comentamos también en la comisión, que vamos a estudiarlas, es un poco compleja, requiere un estudio técnico importante, pero bueno, de aquí para el año, a ver si somos capaces para el año que viene poder tener algo concreto, poder incluso instalarlas si legalmente es posible, técnicamente es posible, etcétera. Entonces, vamos a recoger. Y con esto creo que somos un gobierno abierto, recogemos las propuestas que nos hacéis, las analizamos, las estudiamos, aquellas que creemos que son buenas las ponemos en marcha, somos favorables a ellas, las discutimos con vosotros. Entonces, no sé por qué, o sea, esto de presentar la última hora, luego decir que los grupos de trabajo no valen para nada, que yo creo que es donde se trabajan las cosas, donde se discuten y aquí hay que traerlas un poco cocinadas. Es que Esco Asier, Óscar, y luego hacemos una segunda ronda. Sí, bueno, yo tampoco voy a polemizar mucho sobre los plazos de entrega. Pues, hombre, yo entiendo pues, también como posición de los grupos de oposición, puedo entender que pues bien, a la hora de consensuar ciertos asuntos en el ayuntamiento, pues desde la estrategia política, pues también conviene muchas veces no... Yo he estado ahí, entonces entiendo que no es conveniente para vosotros el sacar todo por acuerdo y entonces en esos grupos entiendo pues que muchas veces no queráis participar. Bueno, no es que no queráis, sino que pues bueno, pueden surgir temas o sea, llegarse a acuerdos, a consensuar ciertos asuntos, pero luego estáis en vuestra total libertad de acción política de presentar modificaciones a esos textos acordados. Sí que es una lástima que haya sido hoy a las 12 del mediodía y no la semana pasada en la comisión. No digo en el grupo de trabajo, sino que podía haber sido en la comisión para que hubiéramos podido analizarlo con un poco más de profundidad. Y en cuanto a las propuestas, las 5 que por forma no ha lugar el tramitarlas, desde luego, pues evidentemente con las referentes a la Iglesia Católica, creo que los socialistas de Ortuella ya en legislaturas anteriores hemos manifestado nuestra posición en contra del acuerdo que existe entre el Gobierno central y la Santa Sede, a pesar de que, bueno, entonaremos un mea culpa por lo que los más de 20 años de gobierno socialista en Madrid, que no hemos sido capaces de modificar ese acuerdo. Y con respecto a las 3 que sí se pueden tramitar, pues en cuanto a la inspección de apertura, es lo que ha comentado Asier, es de fácil tramitación, es simplemente una bajada porcentual de lo que ya se aplica y eso es fácil de asumir. Con respecto a las 2 de las colonias, fuimos nosotros también en la legislatura pasada los que desde el Grupo Socialista propusimos la exención o la bonificación de ciertos, pues para familias que estuvieran en situación de necesidad. Al final se aplicó una exención previo informe de los servicios sociales que demostrasen esa situación de necesidad. Y la verdad es que es una lástima, porque creo que es una propuesta interesante, pero que requiere de un análisis más profundo, ya no solo desde el punto de vista técnico de intervención, sino también desde un punto de vista de las trabajadoras de los servicios sociales. Entonces, yo creo que deberíamos recoger ese guante, ese asunto que habéis puesto sobre la mesa de cara pues, al diseño de las colonias del 2017. Es que Esco, Óscar e Israel. Asier. Yo, una pequeña matización solamente, ahora contestarán al fondo de la cuestión. Una pequeña matización.
no nos quedemos con la forma. Muchas veces cualquiera de los que estamos aquí sentados presentamos cosas fuera de plazo, de tiempo. Y sí que es verdad que también es una herramienta política el presentarlo, y además es que la ley permite presentar las enmiendas a las propuestas en pleno. No tiene por qué ser antes ni muchísimo menos, pero sí que muchas de las cuestiones es mejor tratarlas antes y más cuando son en este sentido. Esta vez no ha sido estrategia política ni muchísimo menos, ha sido que nos ha pillado el toro, ciertamente, y hemos hecho, entendiéndolo bastante mal, una serie de batería de propuestas que eran 17 enmiendas en total, que no hemos podido presentar porque no ha lugar. Es cierto que pensábamos que ha sido una rata, un fallo nuestro, y las guardamos para el grupo de trabajo, que sí acudiremos y sí estableceremos las propuestas, plantearemos las propuestas encima de la mesa. Es que te casco, Asier. Nada, muy rápido. A ver, contestando primero a Óscar, el tema de la estrategia política, los grupos de trabajo y tal, bueno, mucho hemos aportado en grupos de trabajo. De hecho, bueno, ya no solo grupos de trabajo, sino muchas mociones hemos presentado y se están llevando a cabo muchas cosas que realmente está capitalizando el ayuntamiento, que puedan ser iniciativas nuestras, y en ese aspecto nunca hemos planteado ningún problema. O sea, no hay una estrategia más allá que la de tener ideas y aplicarlas. Respecto al tema de comentar que nos parece que los grupos de trabajo no valen para nada, pues ciertamente hay algunos grupos de trabajo que no valen para nada. Pero yo no he ido a esa cuestión y de hecho no he dicho eso. Lo que he dicho es que llamamos a cosas diferentes lo que es un grupo de trabajo. Porque una reunión puntual donde se cogen unas aportaciones y como tú has dicho, al final, aunque utilicemos palabras diferentes, cuando se cogen aportaciones, se estudian, se valoran y se aplican en base a un interés propio, eso es una criba, en el sentido de lo que me interesa lo cojo y lo que no me interesa no. Entonces, yo lo que estaba planteando es un grupo de trabajo. Es un grupo que se dedica a coger un documento o un contenido y trabajarlo de manera íntegra, en conjunto. No a un grupo que se reúne un día con un trabajo ya hecho, coge aportaciones y las aplica bajo el criterio propio que pueda tener. Entiendo que son diferentes formas de analizar un grupo de trabajo. Para mí es eso, para vosotros a lo mejor es otra cosa. Entonces, nosotros en esos segundos términos no participamos. En grupos de trabajo que cogen y sobre la mesa ponen todos los documentos y los trabajan, sí. Como estamos haciendo, por ejemplo, en vivienda o en otra serie de grupos de trabajo. Es que te casco de nuestro última ronda por alusiones, Asier, última ronda, todo lo que desee. Muy rápida nada más. Yo no he dicho en ningún momento que se haga ninguna criba de nada. He dicho que se discute, se propone y se acuerda, y el foro adecuado para hacerlo es el grupo de trabajo. No se trata de hacer un grupo de trabajo sin más, porque bueno, estamos en noviembre, las ordenanzas fiscales se pueden aprobar en diciembre, incluso, si me corrige Izaskun, en enero. No lo sé. Te quiero decir que a lo mejor el grupo de trabajo se ha convocado un poco tarde, pero no iba a ser un grupo, o sea, no tenía por qué ser un grupo de trabajo solo, porque la dinámica que estamos teniendo es hacer varios grupos de trabajo para acordar una cosa, porque es muy difícil acordar una cosa en la primera reunión, y si se requieren 2, 3 o 4, pues se hacen 2, 3 o 4, no hay ningún problema. Sí, no, ya es última ronda y cerramos por alusiones y... Forma de la convocatoria. Joder, con la puta mesa. Es que está separado, no, se mete por aquí, claro. Sí, pero está bien. Tengo aquí el mail de la convocatoria. Que bueno, no nos enviaste tú, entonces tampoco te podríamos contestar al mail. Que pone Ordenantza Fiskalak Lantaldea, Ireilak hogeita zazpi. Grupo de trabajo Ordenanzas Fiscales, 27 de septiembre. Y eso es lo único que tiene la convocatoria. Ni hora ni adjuntos. Ni hora ni adjuntos. Bueno, vamos a decir... Yo o sea, no os he reprochado que no hayáis asistido. Vosotros os he reprochado que no habéis tenido ninguna diferencia con el convocante, que en este caso he sido yo, para decir que no vais a acudir, porque no habéis acudido todos en masa.
como si se hubiera, no sé si habéis puesto de acuerdo o no, a lo mejor sí, pero no sé, el respeto y la diferencia pues indica que hay que actuar con un poco de eso, de respeto, nada más. Es que Ernesto, es que ser. La cuestión, por un lado, y por otro, quiero decir, cuando recibimos un correo de una convocatoria y vemos que no pone, quiero decir que si alguien se da cuenta, pues creo que en alguna ocasión yo también me ha pasado, contestar, por favor, quiero decir, para que no vuelva a suceder. Si es verdad que no lo pone, quiero decir que puede ser que a veces se nos olvide, ¿vale? En otra cuestión de empezar un documento y demás, si no ha habido pie a ese grupo, seguramente el documento de tasas, de ordenanzas, que es un documento de 5 o 6 hojas, hubiera dado tiempo a trabajarlo desde el principio y se hubieran convocado más grupos. Pero bueno, matizar la cuestión. Vamos a proceder a votación. La votación, hay una propuesta por parte del equipo de gobierno que ha comentado el responsable de Hacienda y luego hay 3 enmiendas formuladas por EH Bildu y el Grupo Municipal de Borovil. Primero votaremos las enmiendas una a una y luego la propuesta del equipo de gobierno, porque lógicamente si mantén la congelación de tasas con la subida del IAE, pues luego no admitiría las enmiendas. Con lo cual, procedemos a la votación de las enmiendas. Enmienda número 1 será la redacción de la enmienda con referencia a las licencias de apertura e inspección. Enmienda número 2 denominamos a la ordenanza reguladora de los precios públicos por prestación de servicios como leyes urbanas. Y enmienda número 3, pues la reguladora de las cosas urbanas con respecto al comedor. Si os parece bien la numeración, si queréis cambiar o... Digo, por establecer, y como habéis hecho una lectura de otras enmiendas que os hubiera gustado presentar, pero no procede, por ordenarlo, ¿vale? Entonces, vamos a votar la primera enmienda, que es la primera enmienda presentada por el Grupo Municipal de EH Bildu y el Grupo Municipal de Borovil, en ordenanza y prestación del servicio de inspección por actividades e instalaciones y apertura de establecimientos y actividades sometidas a comunicación previa. ¿Votos a favor? Queda aprobada como enmienda número 1, y se recoge dentro de la propuesta. La enmienda número 2, votos a favor de la ordenanza que se enmienda, ordenanza reguladora de los precios públicos de prestación de servicios 2017 respecto a colonias urbanas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No se aprueba la enmienda número 2, recogiendo el guante que ha comentado tanto el responsable de Hacienda como el portavoz del Partido Socialista. Creo que refiere de un análisis importante y, bueno, pues aquí se lo trasladaremos también a la concejala de Acción Social para que se trabaje y el año que viene, siendo una buena iniciativa, podamos regularlo con técnicos de Acción Social, técnicos de Cultura y intervención que tenemos aquí. Con respecto a la enmienda número 3, votos a favor de la enmienda número 3, ordenanza reguladora de precios públicos por prestación de servicio con leyes urbanas con respecto al servicio de comedor. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Con el mismo criterio que la enmienda número 2 no se admite para este año, con el compromiso de trabajarla. Si os agradecería, si la tenéis en Word, trasladársela al señor secretario y también como herramienta de trabajo para concejales y concejalas. Vale, perfecto. Cuarta votación, votos a favor de la propuesta formulada por el equipo de gobierno con la congelación de tasas, el incremento del IAE, actualización de plusvalía y la bonificación para los vehículos que se adapten a híbridos, con esas bonificaciones, incluyendo la Quirol Chartela con los servicios que ya ha comentado la concejala de Cultura. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vale. Quedan aprobadas las tasas municipales, recogiendo la enmienda número 1 presentada por el Grupo Municipal de EH Bildu y Borovil.